cuando le comento a alguien que trabajo en procesamiento del lenguaje natural, en procesamiento automático del lenguaje humano, suelen verlo como algo muy exótico, muy lejano a su día a día. Sin embargo, es todo lo contrario, porque cuando tú le pides a un asistente virtual que te ponga una canción, ahí lo que tenemos es procesamiento del lenguaje. Y si, por ejemplo, te conectas a la página de una tienda y te sale a recibir un chatbot para atenderte, de nuevo lo que tenemos ahí es procesamiento del lenguaje. La cantidad de información que hay en la web es muy grande, hay ciertas fuentes que solo están disponibles en otro idioma y también nos puede costar diferenciar información cierta de la que puede ser falsa simplemente porque no somos expertos en el tema. A todos estos problemas puede contribuir a encontrar mejoras el procesamiento del lenguaje natural. Podemos escribir un programa de software que se encargue de obtener resúmenes automáticos en base a las críticas de miles de usuarios sobre el producto que queremos comprar, y además estos usuarios pueden venir de distintos extractos sociales o distintos países, por lo que podemos tener un resumen muy amplio y muy efectivo. Y también podemos resolver otro tipo de problemas, como por ejemplo discursos de odio o acoso o informaciones falsas en la web. People around the world write billions of messages and texts every day, and they can often benefit from grammar suggestions made on the fly. Now, that's true for native speakers who'd like to write more formally sometimes, and that's certainly true for language learners. Grammar coaching software like this can help people write more like a native speaker would, and that helps one navigate around some of the language variety biases that exist in our societies. Si vamos a contextos más especializados, como por ejemplo la biomédica o la farmacéutica, te puedes encontrar con herramientas que te permiten analizar automáticamente cientos y cientos de documentos científicos para localizar y extraer las interacciones que determinadas sustancias tienen con las proteínas de un virus, para, de este modo, buscar nuevos tratamientos. Por lo tanto, eso de que es exótico y que es lejano, pues como vemos, no es así.